Con ustedes, el maestro en ciencias, Braulio Alberto Lemus Soriano, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es ingeniero agrónomo parasitólogo con una maestría en producción agrícola por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, cuenta con una especialidad por la Universidad de Almería, España. Es autor de un libro y varios artículos científicos sobre el manejo de plagas y enfermedades del aguacate, cítricos y berries. El maestro en ciencias participa con su ponencia Impacto de la rizósfera para el manejo de enfermedades radiculares. Demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Se oye bien todo? Bueno, pues como decía el ingeniero Jaime, pues un placer que estén con nosotros en este evento que está muy especializado al manejo fitosanitario, ya no nomás de hortalizas, sino de otros cultivos, ¿sí? Que es muy importante. Bien decía el ingeniero, un servidor viene de Uruapan, Michoacán, zona frutícola por excelencia, en la zona de Uruapan donde yo radico. Entonces venimos a compartir algunas experiencias y conocimientos que hemos adquirido a lo largo de 15 años aproximadamente. Ya ni sé exactamente y ni quiero saber, para no sentirme mal con la edad, pero aproximadamente tenemos esos años trabajando fuertemente en lo que son plagas y enfermedades, como escuchaba en la grabación, de aguacate y berries. En este sentido, esta ponencia, aunque voy a inclinar un poco a aguacates, el hablar de la rizósfera es hablar de cualquier planta. Realmente no voy a ser específico en decir es que esto nada más lo pueden usar en aguacate, solamente en fresa, se vale para todo. Pero aquí lo importante es que entendamos entonces el papel que juega la raíz en la sanidad de las plantas, que yo en todos estos años de experiencia laboral he visto que es la parte más descuidada. Tal vez, no lo sé, porque es la parte que a veces no vemos nada más el follaje y de ahí vemos cualquier sintomatología y a veces con la experiencia rápidamente la asociamos a algún problema ya de índole fitosanitario y la raíz a veces cuesta más, porque si bien la planta ya conocemos todos el sinfín de enfermedades radiculares de ciertos cultivos que manejamos, no es hasta que están los síntomas cuando entendemos que es el problema, pero el problema ya estuvo previo, pero no lo podemos detectar, no vemos debajo del suelo. Entonces, en ese sentido, la ponencia va a esto, a entender qué pasa. Primero, ¿qué es la raíz? Pues siempre va a haber discusión acerca de cuál órgano puede ser más o menor importante para alguna planta en particular, mas sin embargo podemos entender que la raíz sí podemos destacarla porque alguna planta puede estar defoliada, le podemos hacer una poda y la planta en algún momento va a responder y va a volver, ahora sí que a renacer o a desarrollarse, pero una planta sin raíz no puede subsistir. Entonces es un órgano vital que toda planta necesita. Dice la imagen o el texto, ¿es irreemplazable? Claro, es irreemplazable. Es de esas partes que si no están, pues la planta no puede tener un buen desarrollo. Ya mencioné ahorita, podemos hacer una poda en aguacate, en algún otro cultivo, y la planta va a responder, va a desarrollarse en algún momento. Pero si cortamos la raíz, ya no pasó nada. Entonces, entendiendo rápidamente que sin la raíz no hay plantas, y como dice ahí, sin la raíz no hay vida. No hay vida porque los alimentos son la base de la subsistencia de la especie humana y de todas las especies, y se alimentan la mayoría de organismos de las plantas que existen. Pero, ¿qué hay en la rizósfera? Aquí viene la pregunta que planteé ahí. La raíz no está sola. Creo que eso es lo principal de mi plática, entender o hacerles ver que la raíz no está sola. Realmente ocurre una serie de interacciones raíz-microorganismos.
Y en ese cúmulo de microorganismos, pues vamos a tener de todo. ¿Sí? Vamos a tener organismos, ¿sí?, que pueden ser buenos o pueden ser malos, o nada más están ahí esperando alguna oportunidad, son oportunistas. ¿Sí? A final de cuentas, esos microorganismos, aunque no los podemos ver a simple vista, están haciendo lo mismo que nosotros, están subsistiendo, solamente que su medio es la rizósfera o es donde está la raíz. Ese es el medio que ellos prefieren habitar. Y le digo, entendamos esto como que podemos encontrar de todo, pero al encontrar de todo tampoco nos debemos espantar. Eso significa que ese suelo está vivo, tiene vida. Pero durante muchos años yo he visto que sobre todo la industria de agroquímicos nos la ha plantado diferente. Es que tienes microorganismos, no, hay que acabarlos, porque esos microorganismos en algún momento dado te van a causar un problema que al rato no lo vas a poder combatir tan fácilmente o te va a salir más caro. Entonces nos dicen, previene, usa insumos preventivos. Pero preventivos, ¿a qué? Yo siempre me he preguntado. Primero, es muy dado que el agrónomo, por lo general, que yo les digo a muchos colegas, estemos tan acostumbrados a hacer análisis de suelo, pero nos basamos solamente en los que son físicos y químicos, y muy poca gente se preocupa por hacer algún análisis del suelo, pero microbiológico. No sabemos ni lo que tenemos. Muchas ocasiones, ¿sí?, tenemos la ventaja nosotros, pero con esa palabrita que nos han implantado como un chip, sé preventivo, hemos erradicado muchos microorganismos y a la larga vienen los problemas ahora sí de índole fitosanitario. Ya desde hace muchos años, fíjense, ya más de 100 años, que se ha conceptualizado o conocido la presencia o las interacciones que puede haber en el suelo, que puede haber en el suelo. Desde 1904 ya está la evidencia científica de que ya se sabía que había algo ahí interactuando, pero ahora lo vemos todavía en 2019, curiosamente, como algo novedoso, siendo que de novedoso no tiene nada. Aquellos estudiosos del control biológico y de muchas otras técnicas podrían decir que esto es nuevo, pero no, ya son conocimientos antiguos, solamente que con la llamada Revolución Verde pareciera que eso se echó a la basura a un lado. Pero lo bueno que ya se está rescatando otra vez, ya se está teniendo conciencia de todo lo que habita con nosotros, porque no estamos solos. Dirán por ahí en un programa de televisión, estamos con una serie de organismos, de seres vivos que nos causan un beneficio y sobre todo a nuestras plantas cultivables. Entonces, esta interacción se basa principalmente entre microorganismos benéficos, patogénicos, pero donde la raíz, aunque aparentemente es un órgano inerte que nomás está creciendo, nomás está desarrollándose en la medida que la planta está también creciendo, también libera sustancias y estas sustancias también modulan todo lo que pasa con esos microorganismos. Entonces, la raíz está en constante comunicación con todo lo que ahí habita. Si bien vamos a hacer énfasis solamente en microorganismos benéficos como tal, entendamos que inclusive los microorganismos patogénicos o algunas plagas están en constante comunicación con este órgano tan importante de la planta. Entonces ya ahí vamos agarrando el tema de que la raíz es algo especial. Es un órgano que, dirían también por ahí, mueve el suelo a cierta conveniencia hacia la planta. Claro, cuando ocurren desbalances a nivel de suelo, las comunicaciones se rompen, los equilibrios de microorganismos se ven afectados y es cuando entonces sí los patógenos aprovechan
y se apropian de estos espacios o de estos lugares, que es lo que nosotros conocemos ya como una enfermedad, pero creo que debemos aprender a vivir también con los patógenos. Que así como en el concepto de manejo integrado de plagas, que hay muchas definiciones, pero en forma breve dice que manejemos las plagas solamente manteniendo umbrales económicos para que éstas no nos causen un daño, pero que ahí los dejemos. Lo mismo es con esto. Debemos entender que ahí siempre va a haber organismos de todo tipo, pero mientras seamos capaces de manipular o detectar el nivel de microorganismos que existen, pues podemos ayudar a la sanidad de la planta. Hoy en día se llama esta comunicación metabolómica, que hace referencia a esto, a todos los metabolitos y sustancias que la raíz secreta y que es la que regula o está en comunicación con estos microorganismos que habitan en los suelos de todo el mundo y en cualquier planta. Ahora, por ahí siempre va a haber pues, discrepancia en cuanto a los números exactos. Yo pienso que en términos de biodiversidad de especies de cualquier tipo, nunca hay la exactitud, todos son aproximaciones. Hay autores que mencionan, por ejemplo, que en un suelo en equilibrio, esta sería la proporción. Habría un 90% de microorganismos oportunistas, que ellos, ahora sí que ni para bien ni para mal, pero si hay oportunidad de afectar la raíz, ahí van a estar. Hay otro porcentaje menor de benéficos y otro porcentaje también igual a este, que son estrictamente patogénicos, que tienen que buscar la raíz para colonizarla y a la larga causan un problema. Entonces le digo, son nada más visiones de diferentes autores. Con exactitud creo que este tema nunca se va a saber, pero podemos con esto considerarlo, lo que les venía comentando en la diapositiva anterior, lo que tenemos en el suelo. Tenemos muchos seres vivos y hay que conocerlos, entenderlos para hacer un buen manejo. Ahora, la raíz, como les decía, la raíz es un lugar que estos microorganismos están en constante búsqueda, es su nicho, es su casa. Entonces todos están siendo atraídos a esta zona, ¿sí?, donde la raíz libera gran cantidad de, así como absorbe nutrientes, como nos cuentan los nutriólogos o edafólogos, la raíz es el puente que absorbe y va a ser el inicio del transporte de nutrientes del suelo hacia toda la planta, pues también libera sustancias que diversos organismos, como las micorrizas, como bacterias, como tricodermas, todos ellos también están buscando ese alimento que la planta está liberando, solamente que a nivel radicular. Y en este ambiente edáfico hay ciertas condiciones, ¿sí?, que pueden llegar a afectar este dinamismo de los organismos. Como en el ambiente abierto, los organismos del suelo también están afectados o beneficiados por condiciones de temperatura, de humedad, de tipo de suelo, de todo lo que está en el suelo, también para bien o para mal lo va a afectar. Pero, ¿sí?, les decía, la raíz, con toda esta serie de hormonas, de metabolitos que libera, pues es capaz de, como decía aquí un autor en un artículo de reconocer qué es lo que está trayendo, hablando de microorganismos, e inclusive de reclutar cuando se requiera organismos benéficos para que estos lo apoyen. Es una de los últimos años se ha investigado mucho esta situación, cómo la raíz es capaz también,
en algún momento dado de regular esta proporción de microorganismos. No todo es la resistencia sistémica inducida, que es lo que más conocemos en la relación microorganismo-planta, de que cuando está un organismo ahí, la planta se ve estimulada y se defiende con su sistema inmune. También es capaz, ¿sí?, podemos decirlo así, de llamar organismos benéficos para que esos estén en constante antagonismo con aquellos que le están causando un problema. Y luego, y esto no es algo de qué sorprendernos, realmente la naturaleza así está dada, tanto en el suelo como en la parte aérea. En la parte aérea, yo que también me dedico a investigar insectos, pasa exactamente lo mismo. Las plantas en la parte foliar liberan sustancias químicas que cuando se ven dañadas por insectos atraen, por patógenos, por insectos fitófagos, atraen insectos benéficos. Y eso lo hace la planta. Les digo, entonces no es de sorprendernos. Todo esto es una gran ventaja que la naturaleza les ha dado, solamente que el hombre apenas lo está conociendo, apenas lo estamos entendiendo que así funcionan las cosas. Las cosas ya funcionaban desde todos los años o miles de años que tienen las plantas, los microorganismos e insectos, solamente que el hombre, les comento, apenas estamos entrando en esa conciencia de entender que la planta sí tiene un papel importante hasta para su propia sanidad. Pero nosotros hemos roto ese equilibrio o lo hemos dañado con tantos plaguicidas que usamos de forma indiscriminada prácticamente en todas las zonas agrícolas. No le damos la oportunidad de hacerlo. Y en ocasiones, aunque lo pueda hacer, les dije a algunas personas una vez en una plática, en esta que les platico de insectos, ¿qué se gana la planta con liberar sustancias que atraen parasitoides si ya no los acabamos con las aspersiones? ¿Ya quién llama? A nadie. Ya a nadie. Hemos hecho también dependiente a las plantas a que solamente con plaguicidas los vamos a defender. Entonces, entre estas señales o interacciones, vamos a mencionar en esta ponencia todo lo que benefician estas simbiosis, estas colonizaciones de microorganismos hacia la raíz. Vamos a ver que no todo va en el aspecto estrictamente fitosanitario. Muchas de las bondades de estos microorganismos incluyen, vamos a verlo, nutrición, producción de hormonas. Pero yo les pregunto, ¿una planta o un ser vivo desnutrido no se enferma más? Pues claro, nosotros también. Si no tenemos una buena alimentación, estamos más expuestos a una enfermedad. Las plantas también, mientras estén desnutridas, son más susceptibles, pero todo eso también los microorganismos están ayudando, le dan ese empuje. Entonces no todo tiene que ver directamente con el efecto sobre los organismos patogénicos. Bien, pero como todo ser vivo, ya mencionábamos previamente, el crecimiento radicular se ve limitado por muchos factores y muchos de estos factores nosotros inducimos a que afecten las raíces. No todo es de forma natural. Problemas de compactación, por lo general, el ser humano es quien los propicia. Problemas de falta de humedad, temperatura, pues la podemos regular también. Los drenajes, la acidez, la salinidad, todo esto en conjunto va mermando toda esas bondades que les estoy platicando ahorita de forma muy general que hace la raíz. Entonces ya no nos interesa solamente proteger o hacer alguna labor cultural o de manejo de cultivo para ver las plantas verdes, para ver el follaje muy bonito. También qué está pasando abajo, cómo está mi suelo.
Entonces también ahí debemos entender que el manejo del suelo es muy importante, que todo en conjunto, si lo manejamos adecuadamente, va a propiciar un mejor crecimiento radicular y una mejor comunicación entre raíz y microorganismos. Entonces, como agrónomos tenemos una labor importante, les decía, no solamente en ver lo que pasa o monitorear lo que pasa en la superficie, también nos debe interesar cómo están nuestros suelos. Y vamos a empezar a hablar un poco o lo más indispensable, lo más útil de lo que es el conocimiento de estos microorganismos. Microorganismos realmente, pues hay cientos en el suelo, solamente que en los últimos años se han explotado ciertos grupos solamente, y uno de estos pues es el de las micorrizas. Las micorrizas que no son más que hongos, ¿sí? Solamente con una capacidad de simbiosis, ¿sí? Hacia todas las plantas. En los últimos 20 años ha venido una investigación muy fuerte a nivel mundial, tal vez un poco más de años, pero cada vez se difunde más todas o cada una de las especies que puede haber en ciertas regiones. México tal vez sea de los países donde avanza más lento esto, pero aún así hay muchos investigadores que están haciendo estudios acerca de lo que tenemos en nuestros suelos. Pero por lo general, algunas de las micorrizas que en el mundo se reportan, pues son estas, de las más explotadas comercialmente ya, pues está el género Glomus, pero hay bastantes. Aquí nada más es un ejemplo de algunas de las que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, estos hongos son particularmente beneficiosos. No hay evidencia de que en algún momento dado causen algún problema a la planta, ¿sí? Entonces, estos son beneficiosos, podemos decirlo, al 100%. Y la pregunta es, que yo hago antes de pasar a la siguiente y a lo demás que traigo de material: si en el suelo tenemos microorganismos, ¿por qué ahora los compramos? ¿Por qué ahora no los venden? ¿Qué estará pasando? ¿O no sabíamos que existían? ¿O sí sabemos, pero ya nos acabamos? Y tenemos la necesidad de andar comprando constantemente. Entonces, esa es como una pregunta de reflexión. En el suelo tenemos las herramientas, pero no las hemos sabido aprovechar. Quien se está aprovechando es la industria, se está aprovechando de esos desconocimientos y ya nos está vendiendo todo nos venden. Está bien, en algún momento dado, si yo no dispongo o hay baja proporción o no tengo, vamos a suponerlo, pues ni modo, voy y compro. Pero también hay que saberlos utilizar para que sea un remedio no a corto plazo, sino un remedio a largo plazo. Entonces, ¿cómo se asocian estos hongos? Pues hay una clasificación muy sencillita donde se ubican las micorrizas de acuerdo a su asociación de dos formas. Algunos micorrizas, como estas que se llaman ectomicorrizas, que podemos decir que solamente están en la parte más superficial, ¿sí? Y las endomicorrizas, que forman o desarrollan redes dentro de la propia raíz, ¿sí? Ellos rápidamente, así como los micelios típicos de los hongos fitopatógenos, también desarrollan esas redes, y con esas redes van invadiendo, ¿sí?, las raíces. Pero recalco otra vez, no para perjudicar a la planta, al contrario, esto le resulta muy beneficioso a todas las plantas que están en simbiosis con las micorrizas. Vamos a ver ahorita de qué forma. Y ya a partir de que empiezan a colonizar, empiezan a invadir todas las células o parte de ellas y estar en contacto, comunicación. Digo, pero esta penetración no es dañina.
cuando comúnmente entendemos que el patógeno invade una planta y lo penetra es para invadirlo y alimentarse o aprovecharse de lo que se alimenta la planta, pero aquí no, aquí es un beneficio mutuo. Y entre los beneficios mutuos son todos estos que ahorita vamos a comentar. Para todo esto que está aquí, que ahorita voy a hablar uno por uno, es lo que las micorrizas van a brindar de beneficio a las plantas. Lo vamos a explicar ahorita de manera detallada, de manera breve, pero que quede clara. Entonces, se maneja mucho que las micorrizas mejoran la capacidad de absorción. Ya mencionamos que las micorrizas forman redes. Una vez que se asocian, se anclan a esas raíces y ese micelio empieza a formar ramificaciones cada vez más largas, cada vez más grandes. Entonces aquí de forma sencilla en estas ilustraciones vemos, las raíces son las de color café, la micorriza son estos filamentos aquí representados en la ilustración de color morado. Entonces todo esto hace que crezca la capacidad, el ambiente radicular, que crezca, vamos a decirlo así, la raíz, aunque no es raíz, es la micorriza, pero ya en esa simbiosis ya están formando un solo organismo. Entonces todos ustedes saben como agrónomos que una planta con mayor raíz, con mejor desarrollo radicular, mejor dicho, pues es más fácil que capture nutrientes y que tenga acceso al agua. Una planta limitada radicularmente, pues a capacidad de absorción de líquido o de nutrientes se va limitando. Entonces ya vemos el primer beneficio que tiene y que aparentemente dirán, pero no estamos hablando de enfermedades. No, claro que no, todavía no estamos hablando de enfermedades, pero el hecho de que la planta sea capaz de ser más eficiente en la toma de nutrientes, entonces quiere decir que la planta va a tener un mejor desarrollo, va a estar mejor preparado para un problema fitosanitario. Entonces ya de forma indirecta sí hay esa relación con la enfermedad, porque es una planta más apta, mejor preparada. Entonces eso es lo primero. Otra situación es la siguiente, ya comentábamos ahí, ¿cómo mejora la eficiencia nutrimental? Pues sabemos que en el suelo, así como en las hojas, los elementos no tienen la misma movilidad. Hay elementos sumamente móviles como nitrógeno, pero hay otros que les cuesta más trabajo movilizarse y que las plantas los pueda tomar para su provecho. Entonces aquí es donde estas micorrizas, al asociarse, empiezan a mejorar esta capacidad de absorción y, por ejemplo, logran fijar el nitrógeno que es muy volátil, que rápidamente cambia. Entonces las micorrizas van a ser más eficientes en la toma de nutrientes. Aquí vemos una ilustración sin micorrizas donde los nutrientes no son capaces de ser traslocados efectivamente hacia la planta, hacia las células, pero ya con la micorriza que está aquí invadiendo y colonizando las células de las plantas, de las raíces, esta es más eficiente en atraparlos y ponerlos en formas disponibles para que las plantas los aprovechen de una mejor manera y los asimilen. Entonces todo esto, les digo, es parte, para mí sí es parte también del manejo fitosanitario, porque le estamos dando mejores condiciones a una planta, llámese la que se llame. Les comenté hace un momento que esto no es solamente para aguacates, no es solamente para berries, es para todo. En la estructura del suelo también las micorrizas juegan un papel importantísimo. Ya mencionábamos al principio, la compactación es uno de los principales factores que afectan las raíces, no las dejan crecer adecuadamente.
las están en algún momento dado asfixiando. ¿Sí? Entonces, estas comunidades o este grupo de organismos como las micorrizas, pues van a hacer una función no solamente biológica que va a favorecer toda la rizósfera, inclusive van a liberar productos o sustancias como esta que está aquí, que va a favorecer una modificación estructural de las partículas del suelo y al final de cuentas formar agregados o hacer partículas más finas que le ayuden a regular esos ciclos de humedad o resequedad. Entonces va a ser un regulador de ese ambiente, de ese suelo, de ese espacio físico, va a ser un mejorador de suelo a la larga, porque él está creando esas condiciones para desarrollarse y la raíz se va a beneficiar de ello. Entonces vemos aquí cómo juega distintos papeles, no solamente el biológico, el uso o la aplicación, si así lo hemos hecho, de estas micorrizas. Y vemos aquí con otra ilustración más claro, ¿sí?, que esos agregados, esas partículas del suelo, en algún momento dado, logran desintegrarlos. ¿Para qué? Para que haya una mejor disponibilidad de líquidos, un mejor desarrollo radicular. Entonces ellos con su crecimiento micelial realmente van modificando lo que es directamente la estructura del suelo, pero a beneficio de la planta. Bien, les mencionaba, en esa comunicación que hay microorganismos raíz o raíces, pues existe también un aporte importante, una estimulación importante con la raíz. Empieza a haber, por ejemplo, mayor producción de hormonas y sabemos que las hormonas, ¿sí?, juegan un papel importante en todos los procesos de crecimiento de las plantas y que solamente las plantas liberan ciertas cantidades. De hecho, por eso, pues en la industria nos venden hormonas para incrementar esos niveles y favorecer o promover un desarrollo más rápido que el que pueda ocurrir de manera normal. Nuestras producciones tan intensivas nos obligan a eso, a acelerar todos los procesos fisiológicos de la planta o estimularlos si es que va muy lento. Pero estos microorganismos, les comento, ya por sí solos empiezan a generar una sinergia con la raíz y a estimularla a que esté generando mayor cantidad de estas hormonas. Entonces, por ende, la planta presentan mejor desarrollo. Y digo presentan no porque nada más lo diga la teoría, que es lo que estamos viendo ahorita. Y hemos hecho varios ensayos, incluso con la industria, porque no solamente es hablar mal de la industria, también nos apoyamos con muchas industrias, hacemos desarrollo con varias de ellas que venden insumos de este tipo y hemos visto y comprobado las bondades que realmente tiene el utilizar este tipo de organismos que nos comercializan. El estrés, fíjense que pues las plantas también se estresan, ya todos lo sabemos, y cuando eso lo pasamos al humano, sabemos que un cuerpo nuestro estresado también es susceptible a una enfermedad. Cuando pasamos a esos niveles de estrés, nuestro cuerpo lo resiente y somos susceptibles, pues las plantas también constantemente están en su desarrollo atravesando por etapas de estrés de todo tipo, estrés hídrico, estrés por sales, por metales pesados, por todo. Realmente es un organismo como nosotros. También se ve estresada constantemente por diversos factores. Y hay ya muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que en el caso de estrés hídrico, cuando no hay micorrizas, pues la planta sí ve mermada su desarrollo
y al último pues su producción, si es una planta de interés agrícola, pero que cuando está asociado con las micorrizas, estas micorrizas están regulando también la presencia de hormonas y la presencia o están regulando el comportamiento estomatal. O sea, ellas actúan, las micorrizas, los microorganismos, ¿sí? Son como ya un médico de cabecera una vez que están ahí. En todo están apoyando a la planta, en todos los procesos que la afectan. ¿Por qué? Pues porque le conviene. La planta está sacando un beneficio de la micorriza y también las micorrizas de las plantas. Entonces debe haber una ayuda mutua de ambos. Entonces las micorrizas, hay diversos estudios, no quise poner todo lo que hay de información, pero también hay muchos estudios, incluso aquí en México, donde estos organismos inclusive ayudan a que la planta, si tiene presencia de metales pesados en el suelo, ayuden a que la planta se libere un poco de ese estrés que se produce por la presencia de estas partículas y empieza a cambiar o a regular la fisiología de la planta. Entonces fíjense cómo desde la raíz se controla todo. Bien, lo más común al hablar de microorganismos en la actualidad, pues es el beneficio que nos dan en el control directo con patógenos. Aquí en el caso de las micorrizas, lo que se está documentado ampliamente es que ocurre una competencia por espacio o por nutrientes en la raíz. O sea que cuando la raíz está colonizada por estas micorrizas, pues ya no le deja un espacio a los organismos patogénicos. Las micorrizas van a defender su espacio y ellos ya están ocupando un sitio que pudiera ser que estuviera ocupado por un patógeno. Entonces ya vemos que este tipo de organismos pues también tiene un efecto directo en los patógenos y además, como en la resistencia sistémica nos dice la teoría, cuando un organismo se asocia con una planta, esta estimula a la planta para que empiece a defenderse, estimula su sistema inmune. Lo mismo son las micorrizas. Realmente la planta no distingue si es bueno o malo propiamente. Ella ya se asoció o ya llegó a colonizar un organismo y no dice, es micorriza, es tricoderma, no. Ella los toma por igual y la planta se estimula su sistema inmunológico para un beneficio, para estar preparada, lo deja en alerta. Entonces aquí es lo mismo que hace la micorriza. ¿Sí? Inclusive hay estudios que demuestran cómo las micorrizas, en el caso de nemátodos, que son un problema muy grave en hortalizas, nosotros en aguacate prácticamente no los tenemos como un problema, no que no existan. Los nemátodos existen en todos lados, pero como un problema real no lo tenemos. Pero hay estudios, por ejemplo, que demuestran cómo la asociación, ¿sí?, o la presencia de micorrizas puede mermar el daño o la presencia de estos nemátodos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos en un estudio donde hubo diferentes tratamientos, como nada más donde se infestó con meloidogine, pues el porcentaje de agallas, de nemátodos por gramo en raíz, y cómo ya empieza a ver, porque es válido hacer mezclas, realmente lo que nos venden. Gran parte de los insumos biológicos de la industria son mezclas o son cócteles de microorganismos, que algunas veces nos hemos preguntado, bueno, gente se pregunta, ¿será bueno mezclar? ¿Será bueno aplicar micorrizas, aplicar bacillus, tricodermas? Pues sí. ¿Compiten? Claro que compiten. Claro que compiten. Pero hay que saber quiénes compiten. Yo tengo esa ideología,
¿Qué mejor que compitan muchos buenos, organismos buenos, compitan muchos organismos malos? Claro, en todo hay competencia. En todos lugares siempre va a haber competencias, pero son benéficos. Entonces aquí hay estudios que demuestran que sí es factible esa mezcla, ¿sí?, de microorganismos, y en algunos casos va a haber mayor o menor eficiencia. De ahí que yo les recalco a ustedes que cuando tengan insumos también los evalúen. Creo que esa es una parte importante que a veces como agrónomos hemos dejado. Nada más caemos en el consumismo, pero no evaluamos si realmente eso que me vendieron si sirve. No medimos nada, medimos a veces por a pura vista, pero eso no nos da algo fiable. Debemos medir, debemos valorar un insumo, porque luego vamos a encontrar en el mercado, hace rato platicaba aquí con un colega investigador, nos venden gato por liebre. Entonces debemos ser nosotros también muy celosos en lo que nos vende o lo que compramos. Si yo quiero implementar estas tecnologías, bueno, no sé si para bien o para mal, hay muchos insumos, hay muchas empresas, pero no todos venden calidad. Hay algunos que sí venden insumos de estos de muy mala calidad, y luego por eso, cuando uno de este tipo de pláticas dice por ahí, pero es que yo lo probé y no sirvió. Pero indaga uno, pero es que usó productos de dudosa calidad. ¿Sí? Yo sé que todos vamos por un precio como productores o como técnicos que trabajamos para un productor y que nos exige también que le cuidemos el bolsillo, pero tampoco hay que estar peleados con la calidad, y siempre yo los invito a que evalúen esos insumos. Yo también me dedico en alguna parte de mis labores a asesorar pues algunos huertos orgánicos, y créanme, yo todo evalúo, porque también tengo que dar resultados y no decir, aplica cualquier micorriza. No, vamos a evaluarlas, vamos a trabajar a ver cómo funcionan. En el caso de que se pueda, pues vamos a ver en el laboratorio, a ver si están viables las esporas, etcétera, etcétera. Pero ahorita, aunque no tengamos laboratorio, mandamos muestras a analizar. Ya ahorita no hay nada imposible. Tenemos tanta tecnología en nuestras manos, pero a veces no la aprovechamos. Nos quedamos cortos. Pero bien, volviendo a esto, les decía, en este estudio, por ejemplo, se observa cómo en algunos casos, Bacillus, por ejemplo, pues no es tan buen controlador de nemátodos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de Bacillus. Pero sí ya empieza a haber una respuesta, una diferencia abrumadora y estadísticamente diferente, pero ya numérica es abrumadora la diferencia cuando se empiezan a hacer no solo la infestación de Meloidogine, sino también a utilizar micorrizas. Ya vemos que baja drásticamente, y que si se usa con Bacillus, pues a lo mejor estos no afectan directamente a los nemátodos, pero ahorita vamos a ver qué hacen los Bacillus. Los Bacillus también cumplen una función importante en las plantas. Entonces vemos que sí, estos microorganismos sí pueden ayudarnos bastante en el manejo fitosanitario. Bueno, hasta ahí es en forma muy concreta lo que hacen las micorrizas. Vamos a pasar ahora a otro de los microorganismos que tal vez más conocemos y en algunas ocasiones más consumimos. Pero si lo consumimos, pues hay que tener certeza qué hace y qué no hace, porque también a veces no hay que plantearnos falsas expectativas, que eso es muy importante. Los queremos utilizar o ver resultados como cuando aplicamos un fungicida químico sintético, y creo que también esa vez una parte que no entendemos en algunas ocasiones, en la parte ya técnica, ya de campo, de que en ningún momento los podemos considerar o aplicarlos iguales, de la misma forma. No tiene nada que ver un fungicida con un microorganismo. Entonces, los tricoderma
vamos a dar ahorita todos los mecanismos, todos los beneficios que presentan. Ahorita de forma resumida les puedo comentar, ahorita vamos a ver uno por uno, que intervienen no solamente en el control directo de los patógenos. En el control directo están muy especificados ya hace muchos años, muy documentado, pues los mecanismos de competencia, de antibiosis, de micoparasitismo, pero también ya se ha pasado la investigación de tricoderma a lo que logran favorecer en cuanto es su crecimiento vegetal. Entonces ya es un plus de estos microorganismos. No solamente los podemos ver como un controlador biológico, los debemos también tomar en cuenta, ¿sí?, como una enmienda que va a favorecer el crecimiento de las plantas. Y la resistencia que les comenté de forma rápida, pues que todos estos microorganismos, ¿sí?, producen en las plantas en las cuales están en asociación. Pero empezamos uno por uno. Les decía, tricoderma también es un organismo que favorece la planta en condiciones de estrés. También lo ayuda, ¿sí?, a ese mayor crecimiento radicular. Ahí no es tanto porque tricoderma, como vimos con micorrizas, crezca con filamentos largos, no. Se da porque al brindarle mejor sanidad a la raíz, pues hay un mejor crecimiento y el mejor crecimiento, como mencionamos en micorrizas, pues favorece una mejor toma de nutrientes. Una raíz que no está sana, con un desarrollo pobre por un patógeno, por otra situación, pues ya va a tener aquí una limitante. Además, también tricoderma, algunas cepas, ¿sí?, pues hay estudios donde demuestran que es muy bueno o que tiene cierta eficiencia en atacar nemátodos en estados de huevecillos y los primeros instares de estos nemátodos. Y ya mencionamos ahorita, esa asociación con la raíz, pues le provee esas condiciones. Lamentablemente no podemos ver esto en campo tan fácilmente, esto no se aprecia. Realmente las formas en que tricoderma hace su labor en el control de fitopatógenos solamente se aprecia adecuadamente pues en un laboratorio. Solamente eso se ve in vitro cuando hacemos pruebas, ¿sí? Se hacen pruebas de un patógeno contra tricoderma, por ejemplo, y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo tenemos aquí en esta primera foto de su lado izquierdo el patógeno y en la otra mitad tenemos tricoderma, pero a medida que pasan los días, si esa cepa, si ese tricoderma pues tiene la capacidad necesaria, pues ya empieza a crecer e invadir el espacio que tenía el patógeno. Eso es competencia, empezar a invadir un espacio por el que también estaba luchando el patógeno. Entonces esto es competencia. Les digo, pero eso solamente se observa en laboratorio con las pruebas de confrontación patógeno benéfico. Ahora vemos en este proceso de competir o de luchar contra el microorganismo, pues tenemos que el patógeno es capaz de liberar ciertas sustancias que van inhibiendo, ¿sí?, el crecimiento del otro. Entonces ya vemos otra forma de actuar diferente. No solamente está luchando por espacio, está secretando y liberando sustancias, metabolitos, que hay bastantes ya documentados, y estos van haciendo que el patógeno no logre crecer, van inhibiendo ese desarrollo. Entonces es otra ventaja que tiene, no tiene, vamos a llamarlo, porque así lo decimos en fungicidas, no tiene un solo mecanismo de acción, tiene varios. Luego esa es la ventaja del armamento biológico en general.
todo lo que nos brinda la naturaleza, microorganismos, extractos, etcétera, tiene múltiples mecanismos de actuar. Lo que compramos sintético tiene uno. Ese sí ha sido el problema de la llamada revolución verde. Por eso tantos problemas de resistencia, no solamente en plagas, sino en patógenos y en malezas. Porque nada más las atacamos con una sustancia muy tóxica, pero solamente tiene un mecanismo y abusamos de ella cuando vemos un buen resultado. Una vez que nos gustó el efecto, nos casamos con el insumo y lo usamos hasta que ya no sirva. Y en cambio estos organismos tienen estas bondades de presentar varias formas de defenderse. Y eso es lo que nos beneficia o nos debe beneficiar cuando los utilizamos, sacarles ese provecho. En el micoparasitismo pasa algo muy diferente. Tricoderma es capaz de invadir al patógeno y causarle lesiones. Ya les causa daños físicos. Aquí vemos imágenes, es como si fueran los tentáculos de un pulpo cuando toma algo, lo empieza a enrollar, lo empieza a invadir y le empieza a causar estas lesiones, ¿sí? Liberar sustancias, ¿sí? Que destruye, ¿sí? El micelio. Entonces fíjense, ahora sí que no tiene ni una ni dos, llevamos 3 mecanismos de acción diferente. Entonces es algo por lo cual debemos sí considerar el uso de esas sustancias, no tomarlas a la ligera. Empieza a liberar sustancias que van degradando todo el micelio de los hongos. Aquí están algunas de las cuales está documentadas que libera quitinasas, glucanasas, proteasas, e inclusive puede haber presencia y sinergia entre las mismas. Entonces, por eso, a la fecha, no existe ningún documento científico que avale que algún patógeno haya presentado resistencia, por ejemplo, a tricoderma. Lo afecta de muchas formas. No es capaz de reconocer una sola forma como lo hace con los fungicidas sintéticos. Un sintético, después de varias aplicaciones de la constancia, el patógeno va reconociendo esa sustancia y al último no le hace ni cosquillas. Bueno, la resistencia sistémica, les digo, es algo también de lo que debemos tener siempre bien en cuenta de todos estos microorganismos. ¿Sí? La planta, vuelvo a recalcar, una vez que se coloniza la raíz, ella, al final de cuentas, es un organismo ajeno. La planta va a activarse. Él no va a decir inmediatamente, es tricoderma. No. Él lo ve como algo que le llegó ahí, algún microorganismo, y activa su sistema de defensa. Entonces está en alerta y aparentemente pues puede estar en mejor condición. Si bien ahora nos venden también, ya nos están vendiendo, fíjense, inductores de resistencia, pero habiendo microorganismos, no habría por qué necesitarlos, teóricamente, porque nos están dando gratis. Ya la planta se está activando por sí sola, solamente que los compramos, pues a veces, pues tal vez por desconocimiento, tal vez porque no hemos aplicado esto, por muchas razones, ¿no? O tal vez sí lo ocupamos y también no está mal otra ayudita extra, independiente a lo que pueden hacer los microorganismos en el suelo. Pero lo tenemos todo gratis. Ahora, en el crecimiento vegetal, les digo, es exactamente igual que micorrizas. Digo, era la parte que tal vez menos se menciona a veces de tricoderma. Yo también he ido a muchas pláticas, así como ustedes. Ahorita estoy acá, pero también muchas veces estoy de aquel lado. Y veo que siempre nos mencionan la parte control biológico, pero les decía, ¿la otra parte qué? La otra parte también hacen las mismas funciones. También si se tiene tricoderma también va a estar beneficiando a la planta en condiciones de estrés. Entonces, este es el plus que debemos tomar
o quedarnos con el conocimiento de cómo funcionan los organismos. Y esta disminución de estrés a la larga pues nos trae un mejor desarrollo, una mejor lucha de la planta contra los microorganismos en su resistencia sistémica cuando se ve inducida. Entonces, todo esto hay que tomarlo, ¿sí? Son reguladores de las fitohormonas de la planta. Ya lo vimos con las micorrizas, pues lo mismo son los tricoderma. Hacen prácticamente funciones similares. Y a final de cuentas, aunque el tema, el simposio es de fitopatológico, podemos llamarlo así, pues hay que tomar en cuenta de que también queremos en campo controlar problemas fitosanitarios, pero también queremos una mejor producción, una producción más alta. Entonces, para mí todo esto debe estar en conjunto, no verlo por separado. Y bien, pasamos ahora a los bacilos. Fíjense, bacilos también son de los microorganismos más estudiados. Junto con tricoderma tal vez fueron de los que primero se les dio más relevancia. Ya en las últimas fechas fue cuando entraron las micorrizas, pero bacillus fueron también, o son de los que tienen muchos años, las investigaciones en México y en el mundo en forma general. Ya ahorita se conocen bastantes cosas de los bacillus, y al igual ahorita la perspectiva general, ¿qué hacen los bacillus? Fíjense, si leen un poquito ahí, pues hacen también cumplen funciones no solamente de control de fitopatógenos. Otra vez destacamos y hay que rescatar la parte en el crecimiento de la planta. Entonces, de nueva cuenta encontramos que los beneficios son varios. No nomás hay que tomarlo como un controlador biológico si realmente nos brinda más cosas. Yo esperando así que si tenemos esto en mente, pues entonces se usen de una forma más abundante y con el debido respeto se vayan dejando más a un lado las sustancias químicas que solamente nos están causando problemas. En algunos foros he platicado, por ejemplo, ese ejemplo para hacer conciencia, porque vengo de Michoacán. Y qué pena que en las zarzamoras, alguien viene de allá, pues el problema tan fuerte que es Fusarium, que de unos años acá prácticamente ha arrasado con la industria zarzamorera en Los Reyes, y años he dicho que he platicado con colegas, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué pasó? Rompimos el equilibrio del suelo y Fusarium allí estaba, pero estaba esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Y cuál fue el momento adecuado? Pues de que tal vez en el manejo se excedió de fungicidas, de tal vez algunos manejos no adecuados del suelo, etcétera, etcétera. Ya no es tiempo de buscar culpables. Simplemente se rompió el equilibrio que había ahí de microorganismos. Como vimos al principio, o sea, nos acabamos los buenos. Pues es un ejemplo. En aguacate hace muchos años también se tuvo un problema de Phytophthora, todavía existe, pero ya no es igual que hace 20, 30 años. Yo recuerdo hace 20, 30 años en la zona aguacatera, Phytophthora, estaba muy extendido el problema. Ya no es así, tanto no. Sigue habiendo el problema, pero se ha minimizado. ¿Por qué razones? Pues uno ve que con el tiempo el aguacatero es muy común que él sí ponga enmiendas, estiércoles, compostas. Indirectamente ha beneficiado algo a ese control de ese patógeno. Pero digo, son situaciones, son ejemplos que nos deben dar a entender la importancia de estos seres. Y bien, para verlo poco a poco a detalle, ¿qué hacen las micorrizas? Los bacilos. Bacillus tiene mucho parecido con tricoderma. Ellos también se asocian con las raíces y también liberan sustancias, ¿sí? Sustancias que van inhibiendo el desarrollo o establecimiento de los patógenos en la parte radicular. También presentan antibiosis. Ya vimos que es liberación de sustancias que son contra hongos y contra bacterias. Ahora sí que son fungicidas bactericidas.
También, ¿sí?, pues la famosa resistencia sistémica inducida, que le he comentado de forma muy sencilla. Todos los microorganismos de alguna forma despiertan esa resistencia. Hasta los patógenos, solamente que los patógenos pues rápidamente también logran superar eso, porque también hay que ser muy cautos en esto, ¿eh? Si bien podemos hablar maravillas de los microorganismos, también hay que entender que los patógenos también se defienden, los patógenos también están luchando. Entonces tampoco hay que tener la idea de que todo es la última maravilla. No. Todo es nada más ir equilibrando el suelo. Pero tampoco hay que pensar falsamente que si aplicamos constantemente microorganismos vamos a encontrar cero patógenos. No es así. No es así. Por eso está la biodiversidad, debe haber de todo. Digo, pero aquí lo que hay que sacar provecho es que entender que si tenemos más benéficos, los patógenos tendrán menos éxito. Pero tampoco estamos exentos en que en algún momento dado, pues el patógeno gane. Pero eso es la naturaleza de cualquier organismo. En algunos momentos gana una especie, pero en algunos momentos gana la otra. Pero total, todo está en equilibrio. Entonces eso hay que entenderlo también. Esto no es el remedio mágico, no existe la magia en la agronomía. Yo sé que algunos la venden por fuera, pero realmente no existe. La magia no existe. Y bien, entonces también presenta el fenómeno de competencia, fíjense. Lo único que difiere de este a tricoderma es que no presenta micoparasitismo, la invasión directa de un hongo. Pero eso también compite por el espacio, se establece en la raíz y ahí también está ocupando ese espacio y luchando por permanecer. Y en esa lucha, pues ya el patógeno pues no tiene qué espacio o qué área radicular afectar. Entonces ya es un beneficio. Pero ahí va a estar, pero eso no significa que el patógeno muera siempre. Los patógenos ahí van a estar. Ahí van a estar los patógenos. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta siempre es lo siguiente. No todos los patógenos, o decir tricoderma, cualquier tricoderma es garantía. No, tampoco. Creo que hay que ser muy cautos a la hora que elegimos o que se eligen esas cepas de microorganismos. Si bien todos pueden ser tricodermas, todos pueden ser Bacillus subtilis o cualquier otro, cada cepa o cada especie también puede tener ciertas características mejores que otras. Por eso, las industrias serias, o nosotros también con algunos colegas en el laboratorio, cuando hacemos búsquedas de microorganismos en el suelo y hacemos pruebas, estamos buscando, si aislamos de diferentes lugares, 6 tricodermas, estamos probando los 6 para elegir el mejor controlador. Entonces también es algo a destacar. No decir, es que me dijeron que tricoderma, no sé, es muy bueno para estas enfermedades. Claro, son muy buenos, pero también va a depender siempre de la cepa. ¿Sí? De hecho, hemos visto, y a veces está, no en discusión, yo pienso que no está en discusión en la investigación como tal, en las academias, está más en discusión, en la parte comercial, porque a veces se les pregunta, o cuando uno coincide con algunas empresas, ¿de dónde es tu cepa? Pues cepa. ¿O es del extranjero? Aquí tenemos cepas nativas tan buenas o mejores tal vez que esas. Lamentablemente a veces, pues como uno no está en una industria y siempre en las instituciones, aunque suene repetitivo, falta dinerito, no se logra sacar esas cepas al mercado, tristemente. A veces ahí se pierden cepas muy buenas y que son nativas. Y de hecho las cepas nativas pues son las mejores para los problemas locales.
Eso es lo que siempre hemos visto ya en la investigación básica. Pero claro, ya cuando andamos afuera, pues si no encontramos esas cepas que tal vez en algún trabajo, algún estudiante, algún investigador nos dijo en algún congreso, pues no la compramos porque no está disponible, pues tenemos que recurrir a lo que nos venden. Pero por eso les recalco, aunque tengamos nada más eso, hay que hacer evaluaciones en campo o semicampo. Es la única forma de veras elegir la mejor cepa o los mejores insumos de este tipo. Porque no podemos hablar, todas son buenas, pues hay algunas mejores para unos problemas, hay algunas mejores para otras enfermedades, y así podemos ver esas diferencias. Pero en términos generales, independientemente de la cepa, créanme que la mayoría tienen un muy buen efecto. Solamente, les digo, la mayor diferencia la hemos observado ya cuando nos ponemos a competir con algún patógeno, pero los beneficios de plantas mejor desarrolladas, raíces más grandes, ¿sí? Ya cuando pasamos a esos aspectos que no son del todo fitopatológico, al menos en estos años que hemos hecho varias pruebas en campo, con varias industrias también, no solamente nosotros, vemos que eso sí lo tienen, sí hay esa diferencia. Digo, la más marcada es nada más cuando se trata del control directo con un patógeno en particular. Ahí sí hemos visto diferencias en los insumos. Bien, estos bacillus, estas bacterias, ¿sí?, que mucha gente las llama también rizobacterias, pues uno de los principales beneficios o sustancias que han favorecido a que son muy eficientes es que producen este tipo de sustancias o moléculas llamadas lipopéptidos. Esos lipopéptidos son los que actúan directamente sobre los patógenos, esas sustancias. Recuerden que tienen antibiosis, tienen microparasitismo. Entonces en la antibiosis esto es lo que están liberando y que directamente afecta a hongos o puede afectar también bacterias. Pero si ven, no libera una sola molécula, realmente liberan varias moléculas. Les decía, esa es la ventaja de estos microorganismos si los queremos ver como fungicidas. Liberan muchas sustancias. Entonces, al liberar muchas sustancias, hay que entender que le cuesta trabajo al patógeno reconocer una sola para que en un momento dado pues presente o genere resistencia a esas sustancias. Vuelvo a poner ese ejemplo. Esa es la bondad de ellos. Generan muchas moléculas que causan algún problema en los patógenos, ¿sí? Y algunos inclusive tienen efecto, ya mencioné, bactericida, no solamente ese efecto fungicida. Y el plus de las rizobacterias, como pueden ser bacillus, pseudomonas y algunas otras, pero me quise abocar nada más a bacillus porque es lo que tenemos más presente en la industria, pues el plus es esto, son fijadores de nitrógenos por excelencia y ayudan a solubilizar el fósforo. Entonces recalco otra vez el papel nutrición, sanidad. Una planta bien nutrida va a estar más preparada para tolerar cualquier enfermedad. Pero digo, es el plus que tienen estos microorganismos. Entonces el valor que debemos darle debe ser muy amplio realmente. No limitarnos solamente a considerarlos, les decía, en el control biológico, nada más. Otra de las situaciones es esta, la presencia de hormonas, principalmente auxinas. Aquí de hecho en Guadalajara, en Jalisco, el doctor Gil Virgen, que a lo mejor algunos de aquí en Jalisco lo conocen, ha trabajado mucho este aspecto con bacillus, no solamente el aspecto como controlador biológico, sino su aspecto en la síntesis de hormonas y cómo este repercute en un crecimiento fantástico en las plantas, que se aprecia la diferencia aplicar microorganismos y no aplicarlo,
ya en la vida real, no solamente como lo estamos mencionando, con dibujitos muy simples, pero que a final de cuentas estas ilustraciones simples nos ayudan a entender el beneficio real. Y vamos a pasar a la otra parte. Les decía, si bien tenía que verme obligado pues a hacerles mención de lo que es la base teórica de cómo funcionan los insumos, pues era porque realmente se necesitaba. Yo siempre he sido de la firme idea, no podemos usar una herramienta si no la conocemos, si no conocemos todos los beneficios que implica. Entonces cuando limitamos el uso o no sabemos ni qué pasó, ¿sí? Fíjate que apliqué esto, fui esto, pero ¿sería lo que apliqué o no sería? Pues no tengo idea. Entonces nosotros hemos estado haciendo desarrollos no solamente en laboratorio, de hecho nos dedicamos más en la parte práctica, con o sin empresas, les aclaro, porque tampoco crean que les vengo a vender algo, no tengo por qué hacer eso, ¿sí? Hemos trabajado prácticamente con la mayoría de empresas que hay en el país, nacionales, extranjeras, en un sinfín de herramientas, no solamente microorganismos, también químicos, pero creo que eso nos ha dado la pauta a poder decir estos sí, estos no, y cuando alguien nos pregunta y en la asesoría, pues ya le decimos con mayor exactitud y confiabilidad, porque hemos estado involucrados en esto ya algún tiempo y hay cosas muy buenas. Y yo sí les comento en esta primera diapositiva esto, qué tan bueno es o qué tan útil es antes de hacer algo, conocer qué tenemos, de qué nos servirá realmente un análisis, porque yo veo que mucha gente no las, por eso les pregunto, yo espero que muchos de ustedes sí, pero quien no lo haga, ¿de qué nos servirá cuando vamos a establecer un programa de manejo de cualquier enfermedad, de cualquier problema, realmente tener un análisis, un diagnóstico que nos diga qué hay, qué no hay? ¿De qué sirve un diagnóstico? Y les hago esa pregunta, les digo porque en mi experiencia, tal vez me ha llevado muchas malas, más que buenas, veo que estamos acostumbrados nada más a querer resolver un problema, pero a veces sin conocerlo realmente. Y en esto del suelo, pues también es importante, les decía al principio de la ponencia, generalmente estamos acostumbrados nada más a hacer análisis de suelo, pero solamente para ver nutrición, características físicas o químicas, nada más. Pero ¿qué tanto sería de utilidad gastar, invertir y hacer este tipo de análisis? Aquí, perdón por el comercial, ahí salió la imagen, perdón, pero hay muchos laboratorios, hay muchos laboratorios muy buenos. Pero ¿de qué tanto nos servirá el conocer esto si a detalle leemos lo que nos manda el laboratorio? ¿De qué nos servirá? Y les voy a pasar la pregunta relacionada a la que es anteriormente. ¿Qué hubiera pasado si en muchas regiones, como en donde les platiqué el problema de Fusarium, los técnicos, el productor, hubieran hecho esto constantemente y se hubieran dado cuenta que, por ejemplo, aunque no es esta especie, Fusarium estaba presente ahí en sus suelos? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran sabido con anticipación? Ahora sí, prevenir. Ya quieren aplicar el remedio cuando es demasiado tarde. Ya cuando la enferma está moribundo, ¿ya para qué? ¿Sí? Se debió haber planificado. Yo soy de esa idea, y tal vez soy de esa idea porque uno no trabaja también en mucha superficie, también uno se limita, pero yo sí les digo a la gente que asesoro en algunos huertos orgánicos que tengo, hay que mandar a hacer análisis. Cuando voy la primera vez y que no conozco, digo, es que yo vi, sí, aquí estoy, pero yo no veo nada, pues yo creo que usted menos. Quiero ver qué tiene, qué no tiene, para así prepararse e irnos preparando y ya saber qué puede haber ahí. Y entonces se da un manejo eficiente
algún problema fitosanitario. Pero les digo, lamentablemente el diagnóstico es lo que a veces también nos falta como técnicos. Darnos una idea, qué ya hay, qué ya tenemos. Que también si lo encontramos, no es de alarmarnos, ya acabaron la cabeza, no. Es saber que está el problema y ya empezar a buscar las mejores soluciones. Y yo siempre he sido de las soluciones biorracionales primero, que solamente cuando sea necesario algún fungicida químico, porque tampoco estoy peleado con los químicos. También dicen por ahí es un mal necesario, y sí es cierto. Entonces, un diagnóstico previo nos va a ayudar a la larga a invertir dinero y a tener pérdidas. Entonces, sí vale la pena siempre que ustedes hagan su diagnóstico, no nomás foliar, también el suelo, y darnos una idea qué tenemos. Pero tampoco es de alarmarnos, porque puede haber fusarium, pero eso no significa que ya esté afectando la planta. Ahora, es una prueba o una muestra de suelo. Ya dijimos al principio, en el suelo vamos a encontrar de todo. Hay que acostumbrarnos. Ya cuando empezamos a ver problemas en la planta, pues ya debemos hacer un análisis pues ya de la raíz o del órgano que nos está afectando, para saber que ya está presente y darle entonces otro manejo diferente. Ya no voy a ser preventivo en el que tiene el problema. Voy a ser preventivo, perdón que haga la comparación, si aquí cada silla es una planta, no veo ningún síntoma de nada, pero sé que hay fusario, hay verticillium, pero voy haciendo ya mis aplicaciones preventivas y a lo mejor, aunque lo siga teniendo, en otra muestra de suelo más adelante, 1 año, 6 meses después, no está pasando nada porque tengo mis benéficos trabajando. Y solamente si aquí tengo 2 plantas, ya ahora sí enfermitas, con síntomas, a esas les doy otro trato diferente, porque esas sí ya están enfermas, las demás no. Las demás tienen patógenos alrededor, pero todavía aparentemente no les pasa nada. Entonces las puedo rescatar, las puedo dar un manejo que les ayude a la larga. Entonces eso es muy importante para mí, que tengamos un diagnóstico previo siempre. Hemos hecho pruebas, vengo de la zona aguacatera y obviamente de los patógenos más comunes que tenemos, que tampoco voy a hablar mucho porque mañana mi compañero doctor Luciano va a hablar ampliamente del tema, de cada enfermedad muy puntualmente. Pues hemos hecho estudios sobre todo con lo que es Phytophthora cinnamomi. Hemos hecho estudios tanto en vivero, tanto en huertos comerciales, ¿sí? Y en estos estudios, les decía, nos hemos llevado sorpresas gratas al usar estas tecnologías, al confiar y tener paciencia en ellas, porque también es algo importantísimo, ¿no? En hacer conciencia de que el efecto, de que una recuperación de un árbol, por ejemplo, enfermo, pues se va a hacer en un plazo determinado, no de la noche a la mañana. Pero finalmente sí puede haber un rescate si es que los síntomas o los daños no son muy avanzados. Digo, a final de cuentas, en algún momento dado, pues hay que poner a cabo en campo, pues tomar la decisión. Si en algún momento dado tenemos la enfermedad, pues el árbol ya no hay nada que hacerle, pues hay que sacarlo, ya no queda otra. No hay que tratar de salvar lo insalvable también. Entonces hay que hacer en campo, hay que tomar muchas decisiones. Entonces les comento, hemos hecho ensayos más bien dirigidos a Phytophthora, inoculaciones con Phytophthora, no en campo, esas las hemos hecho en plantas de vivero en la escuela, que es más fácil, pero para ver todos esos beneficios que les platiqué de los microorganismos, porque a final de cuentas hay variables que se pueden medir en un huerto comercial, pero hay unas que no se pueden. Hay unas que tenemos que llevarlas a plantas pequeñas y allí tener mejor control. Pero a final de cuentas las dos partes nos han servido para tener certeza de todo lo que les he comentado, y es la base teórica que podemos consultarla en mucha literatura mundial. Entonces, ¿hay cosas que hacer? Claro que sí, mucho. Hemos trabajado con Phytophthora. Además, en nuestra zona aguacatera, como en todas,
déjenme comentarles poquito, pues también no todo es Phytophthora, no todo es Phytophthora. Realmente, les digo, aunque me adelante poquito mañana del doctor Luciano, realmente en el caso de tristeza no siempre aislamos Phytophthora, también hay un conjunto de hongos fitopatógenos que podemos encontrar y que a veces aislamos de raíces Phytophthora, pero también aislamos otros, porque recuerden que muchos también pues son oportunistas, si ya hay daño pues van otros y otros, pero lo bueno de estas tecnologías es que no son específicas. Estas tecnologías o estos microorganismos realmente pues no se tiene con puntualidad para cuántos patógenos son, prácticamente con todo, porque con todo van a luchar por espacio, por nutrientes, por todo, no importa lo que les pongan enfrente. Les decía también hace un momento, hasta con ellos mismos, sí, hasta con ellos mismos. Todos quieren sacar provecho, todos quieren comer, pero qué mejor que tengamos muchos buenos que muchos malos. Entonces, les comentaba, en estas pruebas, digo, hemos hecho pruebas bastantes, digo, en algunas ocasiones, como les comentaba, las hemos hecho en plantas de este tipo porque es más fácil medir algunas variables, porque no todo se puede en campo no vamos a destruir un árbol, imagínense, pero algunas otras, sí, algunas otras, por ejemplo, las hemos hecho en campo porque sí se puede medir la producción, el mejor porte del árbol, cosas que tal vez interesen más al productor ya cuando está en el aspecto comercial. Pero les digo, en plantas de vivero, pues nos damos cuenta de muchas cosas que digo que en campo no podemos. En plantas de vivero, plantas pequeñas, sí podemos estudiar la raíz, ver si hubo asociación o no hubo asociación, ver si está el patógeno o no está el patógeno, checar el peso de la raíz. Ahí se pueden hacer muchas más cosas. Y eso pues nos da una certeza de lo que estemos haciendo en campo. Y les comentaba, estas cuadros aquí presento, pues son algunas de los insumos que hemos evaluado por cuestión que no quisimos caer, digo quisimos porque también fue algo que platicamos con el realizador y estuvo bien, no queríamos caer en lo comercial, pues hemos evaluado muchas cepas, muchos microorganismos de muchas empresas, entonces eso se omitió, pero más que ver las marcas comerciales, quiero que detecten lo siguiente. En el mercado tenemos una gran variedad, ¿sí?, de insumos, pero muchos de ellos no son iguales. Bueno, no hay que considerarlos iguales. Si bien vemos aquí Bacillus, estos son de una cepa, por ejemplo, diferente a esta. Vemos que hay variabilidad en su contenido, ¿sí?, de unidades formales de colonias. Entonces todo esto, ¿por qué se los pongo? ¿Qué quiero yo demostrarles con esto? Pues quiero demostrarles que por eso que no debemos tomar los insumos por igual, que si yo de por ejemplo, uso una dosis determinada, no significa que para todos sea la misma, que cuando compre otro Bacillus sea exactamente la misma. Entonces de ahí hay que aprender a hacer nuestras evaluaciones, ¿sí? Hay que aprender a exigir al distribuidor que él nos demuestre que las ha hecho, porque muchas veces, sin decir nombres, he visto industrias que dicen, yo ya saqué este producto, ¿qué recomienda la competencia? ¿Qué dosis? ¿1 litro? Pues yo también 1 litro. Así de fácil saca su dosis. Nunca la he evaluado. Pero es que dice, no, es que el mío también es un Bacillus. Y entonces si la competencia es 1 litro, pues yo también 1 litro. Y así sacan tan fácil, en algunas, digo, no todas, yo sí las he visto, por eso les digo, que tan fácil. Y les pregunto, oye, ¿cuándo hiciste la prueba de eficacia biológica? Y me dicen, ¿y qué es eso? ¿Y eso para qué?
Si yo ya sé que funciona, yo hice esto, yo hice el otro, la cepa está pura, no está contaminada, así pues. Pero evalúa. Ahora, ¿a cuánto viene de esto? No, pues yo no sé, yo nomás puse cierta cantidad. Digo, son cosas que luego nos encontramos en el mercado, que sí hay diferencias gracias, sí hay diferencias en todo lo que usamos. Entonces hay que ser muy cautos, les digo, y perdón que lo recalque, hay que aprender a evaluar insumos, no nomás ser consumistas, porque creo que los que estamos aquí de agrónomos fue parte de nuestra formación, poder la capacidad de evaluar algo. Por eso hicimos una tesis. Entonces, aplicar el método científico siempre es bueno. Bueno, aquí tengo otra, digo, ya le quitamos la parte comercial, no importa, digo, nomás era para comentarles esa situación, que hemos evaluado prácticamente todo lo que hay en el mercado, casi de todas las empresas. Casi, porque hay muchas. Y les decía, hemos hecho en vivero, pero también hemos hecho en campo, en árboles ya con daño, y con cierto nivel de daño hemos visto que se puede recuperar. Les digo, bueno, en algunos no tiene caso, en algunos ya sacamos las muestras de raíz totalmente destruidas, ya no se van a recuperar. Entonces el diagnóstico debe ser de laboratorio y debe ser visual también. Eso también les recomiendo. Hay que saber, digo, cuándo sí, cuándo no. Hay en algunas ocasiones que ya no tiene caso, ya llegamos de forma tardía al cultivo. Entonces, bueno, tampoco les digo hay que quebrarnos la cabeza. Hay que quitar buscar la manera, otro lugar o aplicar allí enmiendas para poder cultivar otra vez otra planta aquí si queremos, pero requiere un proceso, tampoco en 1 año o en 2 años tal vez. Hay que dar seguimiento. Y les decía, en algunas cosas que nos podemos enfrentar ya en la práctica es esto, ¿sí? Que no porque tengamos un patógeno, ya les había comentado, supongamos que es tan eficiente contra todos los patógenos. Siempre va a haber diferencias de una misma cepa, de un mismo producto, ¿sí? En algún aspecto de su acción contra él. Y podemos encontrar, por ejemplo, que tal vez algunos son muy buenos para Phytophthora, pero para otros problemas tienen menor efecto. Entonces eso hay que entenderlo. No queramos, les digo, esto no es magia, pero a final de cuentas lo que rescato es que efecto sí hay, pero hay que saber y elegir los mejores insumos. Como dice aquí, no esperar siempre el mismo resultado de control. Sí lo va a haber, pero no siempre el mismo. Ahora fíjense, aquí quise hacer nada más como un resumen de lo que hemos visto en general cuando aplicamos esos tipos de organismos. Y lo hice muy, muy general. No quise traer aquí muchas tablas para no confundirnos. ¿En qué aspectos realmente hemos encontrado un beneficio que sí nos debe dar la pauta a poder utilizarlos? Fíjense, generalmente, medimos, ya no sabemos ni qué medir. En grosor de tallo, número de hojas, peso de raíz, sí hay diferencias significativas, pero no muy marcadas. Son valores que a veces medimos para ver qué puede haber de bueno, ¿no? O mejor que otro. Pero luego vemos, por ejemplo, que ya en huertos ya comerciales, fíjense, hemos tenido mucho éxito. Ahorita tenemos un estudio de 3 años con una empresa con microorganismos y materia orgánica. Ya vamos en el 3er año de tomar datos, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, esta diferencia muy palpable, que sobre todo el productor aguacatero lo que quiere y cómo nos mide. Me hablas muy bonito, ingeniero, pero yo quiero todos producir mucho. Qué bueno que me estás controlando enfermedades, pero yo quiero producir más, porque le estoy invirtiendo. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, diferencias, fíjense, cuando no se aplican microorganismos, que es esta barra azul, a cuando aplicamos, pero todavía lo más importante que aplicar microorganismos, y que luego por ahí la industria no nos dice, los microorganismos también ocupan materia orgánica.
Ocupan que ese suelo tenga una condición mínima de un 3% de materia orgánica para que tengan una proliferación y constancia allí en ese suelo. Entonces, cuando hemos agregado materia orgánica, hemos encontrado un mayor beneficio. Digo, no nomás en el aspecto de control, porque el hecho de que ya tengamos problemas fitosanitarios, digo, porque siempre los va a haber, siempre va a haber hongos patógenos, pero que la planta esté produciendo más, ese es un buen indicio. Eso es lo que refuerza todo lo teórico que les acabo de comentar, que mientras mantengamos un manejo constante, dependiendo el problema, mientras seamos también constantes aplicando materia orgánica, estos microorganismos que liberemos o inclusive a veces nativos van a tener una mejor condición, y entonces en algún momento dado el uso de un fungicida va a ser solamente en un caso excepcional, de porque en alguna razón algún árbol no pudo responder adecuadamente, pero vamos a disminuir las aplicaciones de plaguicidas sintéticos, algo que ya todo nos debería de preocupar, no solamente en los cultivos de exportación, sino en todo lo que producimos. Eso que estamos comiendo no son frutas, no son verduras, son venenos, pero no lo queremos entender todavía. Donde estamos haciendo el cambio es porque el comprador extranjero nos está obligando. ¿Sabes qué? Yo no quiero ciertas partes por millón, a mí me limitas, yo no quiero ese, me lo sacas de tu cuadro básico. Eso nos limitan y lo obedecemos. Hasta nos le agachamos, yo creo, la cabeza, tristemente. Pero aquí en México, ¿qué estamos haciendo? Nos comemos lo que sea. Entonces, ya nada más para casi culminar esto, en nuestro suelo sigue habiendo microorganismos. Allá en Michoacán, con un grupo de colegas, pues hemos estado haciendo algunos estudios para tesis, para apoyar jóvenes, pero aquí lo que quiero destacar es que hemos encontrado gran cantidad de microorganismos benéficos, claro, sobre todo en los huertos orgánicos. En los huertos convencionales, tristemente, casi ya no hallamos nada o muy limitado. Entonces, para reforzar el que entendamos que nosotros mismos estamos promoviendo a veces los problemas fitosanitarios. Y lo hemos encontrado, les digo, en aguacate, hemos hecho también en berries, principalmente en huertos orgánicos, en zonas boscosas, que ya quedan muy pocos en Michoacán, allí hemos encontrado. De hecho, realmente, no sé si han escuchado, algunas personas dicen, yo vendo o yo estoy formulando hongos del bosque. ¿Sí han escuchado eso? Pues son estos, son tricodermas, principalmente. Allí en Michoacán tienen mucho esa palabra algunas gentes. Yo estoy vendiendo o yo estoy aislando hongos del bosque. Son muy buenos, son tricodermas. ¿Por qué del bosque? Pues porque ahí es donde sí todavía hay. ¿Por qué no extraen de huertos comerciales? Porque pues ya prácticamente hay. O algunos tal vez ya sean, porque tienen que tener cuidado, cepas de algunos ya comerciales, pero no son nativos. Pero de que tenemos, ¿sí? En el caso de micorrizas, aquí también algunos colegas en la universidad han estado trabajando, buscando, y pues también gratamente se han encontrado estos géneros. Entonces, sí tenemos microorganismos. Yo estoy seguro que prácticamente en la mayoría de lugares que todos ustedes vienen, debe haber alguna zona donde sí puedan encontrar. Y les decía, esos son los mejores controladores. De hecho, me voy a rezar poquito, perdón. Cuando hemos hecho algunas pruebas recientes de formulados con esos tricodermas aislados nativos, tienen mejor efecto o más rápido los nativos que los comerciales, en algunos casos. Entonces les digo, esto es solamente una búsqueda que debemos hacer de forma incansable, y como es ahí esto que quise ponerles, creo que en el suelo tenemos realmente todo un armamento a nuestra disposición. Sí existen,
Pero aún así, en dado caso de que no nos hayamos dado cuenta y estemos implementando o aplicando estas tecnologías, pues también hay que darle la oportunidad. Yo no voy a invertir en aplicaciones de tricoderma de bacillus si al final de cuentas al poco rato estoy aplicando una serie de fungicidas al suelo, pues también los voy a matar. Es como yo he visto en algunos casos, en algunos huertos que dicen, voy a liberar crisoperlas y a 8 días después aplican piretroides. ¿Para qué entonces? Entonces, ¿para qué liberan? Es un gasto innecesario. Lo mismo con esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues nos hemos planteado, digo, porque hay que buscar más cosas. A veces la gente lo demanda así. Pues queremos o pretendemos hacer, evaluar algunas de estas cepas o productos comerciales en cuanto a la compatibilidad con qué, pues con aquellos insumos que están en los cuadros básicos, tanto de berries, que es aneberries, y en el de aguacate, que es apeam, y ver un poco con cuáles sí podemos mezclarlos o cuáles no. En algunos avances que llevamos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que al menos los productos que hemos evaluado hasta el momento, no voy a decir el comercial, sí no tienen problema cuando se mezclan con estas sustancias, pero les digo, pero tampoco se lo lleven como algo ya me dijeron, así va a ser siempre. No, va a depender mucho del producto también, puede depender, porque no es el mismo organismo y cada organismo debe responder diferente, obviamente. Digo, aquí nada más son avances, digo, esperamos hacerlo más adelante más completo con todos aquellos que están en los cuadros básicos, vuelvo a repetir, de aguacate y de berries. Aquí en aguacate, por ejemplo, pues ya hicimos con fosfetiraluminio y vimos que no hay ningún problema, pero con algunos otros que se aplican en la zona sí hay problemas. Entonces nada más para también apoyar a ustedes en decir con qué sí y con qué no se aplican o no se recomienda aplicar en alguna mezcla. Y bien, algunas consideraciones que también hemos visto por ahí y aprendido, bueno, pues que estos organismos realmente son tan fantásticos, por eso tienen tantos años existiendo, que toleran muchas condiciones adversas, igual que los patógenos es lo mismo, los patógenos resisten muchas inclemencias, pues esos también, por eso siempre han coexistido, ¿sí? Pero mencionamos, requieren materia orgánica en aquellos suelos ya muy desgastados, la humedad siempre va a ser importante, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos de estiaje que ya se aproximan, pues tener ciertos niveles de humedad en los suelos, si los vamos a aplicar, ¿sí? Esto también pues depende del manejo de cada quien. Creo que eso también, eso también nada más es un comentario. No digo que los dejen, ¿no? Siempre se van a ocupar fertilizantes, siempre fungicidas, pero creo que hay que ser también muy cautos en todo esto, solamente cuando se requiera, sobre todo hablando de los fungicidas químicos. He repetido mucho esto, ¿sí? Que sí puede existir competencia, claro que existe competencia entre ellos, pero qué mejor tener muchos benéficos en la naturaleza que muchos que nos causen problemas. Creo que eso también debemos aprender a considerarlo. Y algunas conclusiones, ¿qué es lo que hemos hecho? Digo, en esos ensayos, ¿sí? Que les presento ahorita de forma resumida, pues de que hemos tenido mayores porcentajes de germinación, mayor peso en raíz y follaje, mayor número de hojas, que eso no se aprecia tanto en árboles grandes, claro. Por eso les dije, hemos hecho el trabajo a nivel ya de huertos establecidos, 6, 7, 8 años, ¿sí? Y también en plántula, porque debemos de ver si todo eso que les dije era verdad, era cierto. Hemos visto mayor cantidad de microorganismos, luego que volvamos a hacer análisis, pues muchos, si les damos las condiciones, van a sobrevivir, ¿sí? Entonces, les digo, y sobre todo esto les decía, que si bien no es tanto la parte fitosanitaria, pues es lo que todo productor quiere y es el plus que les acabo de mostrar de estos microorganismos. Nos van a beneficiar en una mayor producción. Muchas gracias.
¿Tendrán un agua, por favor? Que me regalen. Una agüita, por favor, para el ponente, una disculpa. Por favor. Pues ahora sí están en confianza para poder preguntar, Adelante, adelante. cuestionar, porque es a lo que vienen. Exacto, este curso es suyo. Entonces, que les pueda hacer de utilidad sus actividades. Entonces, se abre la sesión de preguntas. ¿Quién es el primero o la primera? Sin miedo. Gracias. O les pregunto yo, ingeniero. Sí. Ándale también. Sí. Adelante. Disculpe, ¿cómo puedo sacar una muestra para el análisis de suelo microbiológico? Es exactamente el mismo que se toma en análisis de suelo común. Es exactamente el mismo. Solamente debe de pedir ya no nomás análisis físico-químico, también microbiológico. O si bien quiere, porque usted ya vio algún síntoma en algunas plantas, pues ya tomar directamente de la raíz, que es el órgano afectado en este caso, ¿no? Porque si no, nomás llevaría puro suelo en el anterior. Pero si es uno muy específico, que usted ya tiene problemas o ya veo algún problema fitopatológico, quiere saber qué es exactamente, entonces ya lleve de la raíz. Pero en el de suelo es el común que se usa. ¿Y qué empresa o qué laboratorio recomienda? Pues hay bastantes, ¿eh? Realmente no vengo a hacer comerciales, pero ahorita hay bastantes. Bueno, perdón. Yo el que me mostré ahí es el Comité Estatal de Guanajuato, pero hay varios ahorita realmente que ofrecen pues buen servicio. Yo nomás le indicaría que revisen las páginas de internet y que vean que tienen certificación, que eso es muy importante, que tengan certificación de Senacica y algunas otras instancias que constantemente los están regulando. Solamente le pediría que checara aparte bueno, para decidir algún laboratorio, porque ahorita hay bastantes, ¿eh? ¿Alguien más? Ok, primero para felicitar su excelente participación y decirle pues que es un tema muy importante que hoy en día los técnicos, las nuevas generaciones de agrónomos debemos llevar a pauta ahí, y es lo que está buscando el productor actualmente. Y más que para aquella producción que va a exportación. Ya no están exigiendo productos más inocuos, pero hay que buscar esa alternativa que se requiere en el suelo. Entonces aquí muy importante que busquemos primero el análisis de cómo está nuestro suelo de diversidad biológica y lo busquemos por lado de los grupos funcionales, aeróbicos, anaeróbicos, todo eso que está, todos esos mecanismos de acción importantes. Hay que buscar cómo andamos esa diversidad biológica en nuestro suelo. Hoy en día muchos técnicos, muchos productores se interesan de qué pasa con las micorrizas. ¿Serán patogénicas? Porque tienen mucha colonización radicular, entonces a la joven está causando un daño. Entonces es cuestión de ver ese aspecto importante de la micorrización. Y el otro aspecto muy importante es que esta nutrición o este incremento de la biomasa radicular, incremento de la retrófica benéfica, aparte de la producción, estamos dando un valor agregado a nuestra fruta de exportación, la calidad post cosecha, grado brie, firmeza, textura, que eso le da un valor agregado que no estamos incrementando, y cada vez que eso a la mediano plazo vamos a tener mejor productividad, mejor peso, mayor calidad, pero mayor calidad post cosecha, que es lo que se está buscando, que es lo que quiere el productor. Así es, doctor. Gracias y de veras, creo que esto que hemos comentado, y sé que el doctor trae esa misma línea en su ponencia, pues es realmente, como él dice, un legado. Y debe ser un legado para nuestros hijos, nuestros nietos. Yo siempre recalco y no me canso de decir, pues somos lo que comemos y eso le vamos a dar a nuestros hijos. Entonces debemos buscar eso y que no solamente, como comentaba, que busquemos ese beneficio para lo de exportación. ¿Qué pasa con lo nacional? Y muchos de nosotros también atendemos huertos o superficies nacionales, no todo es exportación. ¿Por qué con todo respeto nos preocupa tanto el asiático, el norteamericano, europeo y nosotros? ¿No nos importamos? Yo de veras sí recalco mucho eso, estoy de acuerdo con el doctor, todo esto es algo que ya debemos considerar y ponerlo en práctica. Sí. ¿Alguien más? Bueno, antes que todo, doctor, buenos días a todos. El comentario de su plática es sobre la metabolómica
Estamos viendo en realidad que la planta libera algunas sustancias para poder prevenir o detener enfermedades. Hoy también, de acuerdo a los análisis que usted menciona que se han realizado, hoy también ya hay un análisis por medio de una cámara multiespectral para detectar el avance de la enfermedad dentro del vegetal, que eso nos viene dando lo que usted nos mencionó, manejando un programa integrado, lo preventivo, y qué porcentajes tenemos de avance en el cual el ojo humano no lo detecta, pero sí ya por medio de los rayos infrarrojos o colorimetría, por medio ya se puede determinar. Ese sería un comentario, de ir incrementando también ese nuevo análisis. Y la otra, ¿dónde nos recomienda mandar a hacer un análisis de aminoácidos que el tronco del árbol o de las zarzas, para tener una mayor inducción o mejor brote o eficiencia del mismo? Bien, bien, como dice, en el aspecto de microorganismos, digo, ahorita hay tanta tecnología que creo que cuando tenga posibilidad, pues hay que utilizarla. Realmente los avances realmente son para ello, ¿no? Que yo sé que en ocasiones, pues por lo económico, por desconocimiento no las usamos, pero efectivamente ya hay nuevos instrumentos de campo que nos pueden servir y ser más eficientes, ¿sí? En esta labor de tener la sanidad de las plantas. Entonces sí, efectivamente, ahorita tenemos algunas más herramientas, pero lamentablemente no están disponibles para todos. Eso también hay que recalcarlo. Y me comenta de un laboratorio de ese tipo, sinceramente no lo conozco, no sé, pero trataré de indagar por ahí, y si por ahí ya tengo su contacto, por ahí le digo, pero al momento desconozco alguno que haga o que sea confiable en análisis de aminoácidos, no sé, la verdad. Perdón, sobre la respuesta sobre el laboratorio, hay un laboratorio muy importante, lo ocupamos mucho para hacer el muestreo de azúcares en raíces, en tallos, en nogal, y también incluso algo de aminoácidos muy específicos para ver ese tipo de detalles. Ese laboratorio se llama AGQ, creo que, bueno, no creo, su matriz está aquí en Guadalajara y de aquí se obtienen todas las muestras y se mandan al extranjero. Muy bien, pues gracias. Mire, ahí está la respuesta rápida. Sí, aquí falta el colega. Sí, gracias. Primero que nada, felicitarte. Sin duda, excelente información y resultados de investigación que han venido realizando. Pero sí, en definitivo, coincido con el doctor de que falta todavía cuadrar lo que vienen manejando ustedes en cuanto al manejo de enfermedades, sea bacterianas o de hongos, con el uso de la química convencional. Si bien esto va hacia futuro, lo que presentas, lo que mencionas, pero ahorita, hoy en día todavía se tiene que llevar un poco de la mano para hacer llegar a producir en gran escala lo que pretende el agricultor. Así es. En definitiva, yo creo que toda investigación, cuando hace una investigación, uno contesta algunas preguntas, pero siempre quedan otras tantas que resolver. Y hacemos otra, constamos esas pendientes y surgen otras. Creo que es lo bonito de la investigación, y yo aquí veo mucha gente de empresas. Yo creo que entre todos, si realmente hubiera esa comunicación, a veces universidades, empresas, llevaríamos cosas más allá. Pero a veces tristemente les digo, hay un como divorcio, no sé qué pase, pero de todos podríamos sacar muchas cosas. Realmente le digo, la investigación, eso es lo bonito, que nunca termina, siempre va a faltar algo. Y esa es nuestra carrera de agronomía, así, tan dinámica, pero pues tan hermosa y satisfactoria a los que andamos en el campo. Así es, gracias.
primeramente, pues agradecerle y felicitarle su presentación, la verdad muy completa y muy ilustrativa. Y yo nada más quisiera hacer dos anotaciones puntuales. Entiendo la importancia y los beneficios de hacer esos análisis previos al establecimiento de un cultivo o previos al arranque de una temporada, considerando como la organogénesis de la raíz, como el inicio del ciclo vegetativo de la planta. Con ellos conocemos los organismos patógenos y los organismos benéficos, con ellos definimos qué es lo que tenemos que, vamos a decirlo, adicionar o qué es lo que tenemos que inducir para que esas poblaciones, incrementar esas poblaciones y al final llegar a lo que sugerías, ¿no? Tener un mayor balance de benéficos que patógenos. Si entendemos en las plantas que tenemos, vamos a reducirlo a dos tipos, ¿no? Los cultivos ya establecidos, lo dejamos en árboles en general. Me queda a mí una duda principalmente es, definitivamente tenemos que hacer una liberación o una inducción de hongos y bacterias. Sin embargo, en estos dos grupos de organismos no se alimentan del mismo tipo de materia orgánica, considerando que un hongo tiene más bien su principal fuente de alimentación son materias orgánicas más complejas, las cuales degradan, y a partir de materia orgánica simple es donde las bacterias se reproducen. Entonces, esto te conlleva a decir cuál es el mejor momento para inducir este incremento de poblaciones y también cuál es el medio de cultivo óptimo para que estas poblaciones alcancen su mayor nivel. Ahora, el momento, hemos hecho varios trabajos en cultivos en extensivo, específicamente papas, chiles, tomates. El mejor momento que le hemos encontrado nosotros para incrementar estas poblaciones es exactamente el día que tú retiras el cultivo. ¿Por qué? Para cuando vuelvas a llegar a trasplantar o vuelvas a sembrar, según sea el caso, ya para ese momento tú ya tienes que tener incrementadas las poblaciones de los benéficos que tú tienes, con los que tienes que controlar los patógenos existentes. Y en el caso de bucho de nogal, que es lo que más me he enfocado, lo hemos hecho siempre en al arranque de cada una de las etapas, mes y medio antes, al arranque de la generación radicular de las plantas. Ese era mi comentario, no sé si tienes... Así es, sí, muy bien. Definitivamente en ese aspecto, digo, ahí vamos avanzando, Hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo, en esos momentos óptimos, o queremos llamar óptimos, ¿no? Que nunca es tan exacto. Hemos estado haciendo algunas pruebas, por ejemplo, pues nuestro aguacate tiene 4 floraciones, el aguacate. En cada floración, o antes de cada floración, días más, días menos, prácticamente un mes, hemos estado haciendo las aplicaciones constantes, ¿sí? Otro momento clave que hemos encontrado es al inicio de temporal, porque me doy cuenta la lluvia, todo eso, pues la humedad, hay mayor descomposición de la materia. Otro buen momento. Hasta ahorita es lo que mejor hemos visto, ¿sí? En cuanto a esos momentos, pero definitivamente, coincido con usted que están haciendo eso en nogal. Los acá en aguacate, los últimos que hemos hecho, luego, tenemos un huerto, tenemos 3 años. Empezamos nada más en tiempo de lluvias en una parte, tiempo de temporal. Luego en otra parte hicimos temporal y en enero, con un riego ligero. Y luego ya también hemos hecho ese que usted dice, de en ciertos momentos fenológicos importantes. Nosotros lo hemos hecho antes de las floraciones. Entonces sí hemos visto, no ligera, diferencia en eso. Hemos visto más resultado, hablando de producción propiamente, dejando un poquito ahorita la sanidad, porque la sanidad es otro aspecto diferente. Cuando tenemos patógenos, por ejemplo, Phytophthora, hemos hecho recuperaciones aplicando mensualmente algunos microorganismos, pero es nada más pensando en mermar la presencia o la actividad del patógeno. Pero en el aspecto productivo ya hemos visto mejores resultados
cuando aplicamos antes de floración. Le digo, eso vamos y faltará más y haremos seguramente más cosas. Le digo, ahorita tenemos un convenio con algunas empresas para llevar eso todavía un poquito de más tiempo, a ver cuánto duramos, cuánto aguantamos, pero al final de cuentas todo esto es para el beneficio de todos y conocer un poco más las potencialidades de estos organismos, en definitiva. ¿Sí? Doctor, buenas ¿Qué tal? tardes, días, no sé todavía qué hora son. Yo tengo una duda siguiendo la línea que estaba comentando ahorita el señor. ¿Usted ha hecho evaluaciones enfocadas a suelo en una aplicación de microorganismos, llámese microorganismo el que sea, pero en un mismo ciclo? Por ejemplo, hablando de aguacate, entiendo que es el mayor cultivo que usted domina. Hablando de aguacate, al inicio, no sé, trasplante durante 1 año, 2 años, siguiendo haciendo análisis cada 3, cada 6 meses, enfocado a suelo, no tanto a vigorosidad de planta o cantidad de fruto, sino enfocado a suelo. ¿Ha visto si realmente hay una fijación, una disminución de patógenos, un tope de suelo o algo por el estilo? Sí, sí. Fíjate que hemos hecho algunos análisis. Aquí no hemos encontrado, o al menos en México, o desconozco yo, porque hay ahorita análisis de biodiversidad. No hemos encontrado quien no lo haga. Ahorita nada más estamos haciendo análisis simples, como lo que mostré de muestras de suelo, que a final de cuentas son una referencia, ¿no? Como dicen todos los laboratorios, sí es muy cierto. De todos los resultados son en función de tomar la muestra. Una mala muestra te da resultados que mejor no tienen que ver con la realidad. Entonces todo eso. Pero sí hemos estado procurando y observando al menos que siga habiendo presencia de esos microorganismos, llámese tricoderma, y comparando. Bueno, al principio hicimos, antes de arrancar el experimento, 3 análisis diferentes por zonas. ¿Sí? ¿Había tricodermas? No, pues a lo mejor no encontramos. Bueno, aplicamos tricodermas. Hicimos a los 3, 6 meses, 1 año. ¿Hay tricodermas cuando hemos aplicado? Ah, sí hay. Entonces hemos tratado de dar ese seguimiento, mas sin embargo lo más verídico o más cercano a la realidad será hacer un análisis de biodiversidad. Eso no hemos encontrado aquí quien no lo haga. Desconozco que el laboratorio así lo hace, pero al final creo que ese debe ser otro pasito que debemos dar. Pero creo que lo que hemos dado, como les digo a los colegas, a lo mejor no son tan grandes los pasos, son más cortitos, pero creo que ahí vamos firmes. Y esto así es, poco a poco. A veces los recursos, a veces alguna cosa nos merma, pero a final de cuentas ahí los estamos dando, que creo que eso es lo importante, no dejar de caminar. En vez de ir para atrás, poco a poco adelante. Seguramente el próximo año, en este tema, si por ahí debe de otra plática coincido con alguno, pues de otra información más reciente, de otra cosa. Digo, porque esto así es. Pero en definitiva, eso estamos haciendo, digo, aunque una forma supuesta, bueno, tal vez un poco limitada, porque no hemos encontrado ese laboratorio, pero sí, algo estamos dando seguimiento a ello. Muchísimas gracias. Gracias.